Gloria a Dios, hermanos. Buenas noches. Vamos a entonar un canto y le dejamos el lugar a nuestra hermana Gaby para la clase. Amén. Dios, aunque el mundo me rechace, en ti esperaré. Dios, muerto estaba en mi pecado, pusiste vida en mí. Si me amaste siendo un pecado, reposo en ti, Señor, humillado confiando en ti, descanso en tu amor. Ven, rodéame, Jesús, con tus brazos, cante tu espíritu a mi corazón, dame tus palabras de vida, quiero oír por siempre tu eterna canción, tu amor es mi luz, tu amor es mi luz. Amén. Dejamos el lugar a nuestra hermana Gaby. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Pues bueno, vamos a hacer una oración para comenzar este tema. Bendito Dios, grande y poderoso eres tú, Señor. Sabemos, Señor, que tú, Señor, estás, Padre, con cada uno de nosotros, Señor, que tú habitas en nuestros hogares, en nuestras vidas, mi Dios. Perdónanos, Padre, si en este día te hemos fallado en algo, mi Dios, mas sabemos que tú eres misericordioso, Señor, y que tú nos amas. Te pido, Padre, que tú seas, Padre, el que dé esta clase, Señor, el que tú hables, Padre, a través de mí, mi Dios, y que, Padre, esta palabra quede grabada, Padre, en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y que tú, Padre, seas, Padre, el que nos instruyas, mi Dios. Gracias te damos, mi bendito Padre, por esta noche, mi Dios, por mis hermanos que se acaban de conectar y los que aún no se han conectado, mi Dios. Grande eres tú, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues la clase de hoy nos toca el privilegio de sufrir por Cristo. Ese es nuestro tema. Está basado en Primera de Pedro 4:1-11 y nuestro objetivo principal es descubrir que el sufrimiento es el compañero de nuestra peregrinación cristiana, visualizar los sufrimientos en experiencias de afirmación de nuestra fe, celebrar el privilegio de participar de las aflicciones de Cristo en la cruz. Nuestro pensamiento central es el sufrimiento por la causa de Cristo, nos ofrece una oportunidad de crecer en la fe y probar nuestras convicciones cristianas. Nuestro bosquejo del estudio nos está hablando del padecimiento de Cristo como modelo, que está basada en esas citas, restaurando nuestro pensamiento, vivir con calidad de vida, la esperanza para quienes sufren, padecimiento por ser diferente, el juicio divino contra los victimarios y la práctica piadosa de una vida separada, cultivar la oración y el amor y ministrar según la gracia dada. Nuestra introducción está basada en las aflicciones y el sufrimiento que forman parte de la vida humana. Nosotros sabemos que el sufrimiento es común en todos los seres humanos. Para los cristianos puede tener un significado distinto. El sufrimiento cristiano tiene una razón de ser, el amor de Cristo. ¿Sí podrían abrir su Biblia en 2 de Corintios 12:10, por favor? Amén. Y dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Aquí nos está hablando de que nosotros debemos de gozarnos, como lo está mencionando aquí, en las debilidades. Cuando nosotros somos débiles, Dios nos hace más fuertes. Entonces, tenemos esa fortaleza por amor a Cristo. Em, los seres humanos sufrimos a causa de nuestras debilidades, impotencias y limitaciones, porque suceden fenómenos externos que están fuera de nuestro control. Hay una gran diferencia entre sufrir inconscientemente y sufrir por amor a la cruz de Cristo. Y efectivamente sí, nosotros sabemos que como seres humanos, pues sí tenemos un cierto sufrimiento, pero cuando nosotros tenemos a Dios y tenemos el amor de Dios, sabemos que nosotros tenemos esa fuerza de Dios y de alguna forma nosotros, a pesar de tener esas impotencias, esas limitaciones, sabemos que nosotros teniendo a Dios, pues Él tiene el control en nuestras vidas y sí tenemos no estamos hablando quizás de un sufrimiento de que pues me voy a encerrar en mi cuarto y me voy a poner a derramar lágrimas y por cualquier cosa voy a llorar y voy a sufrir, ¿no? Sino que hay distintos tipos de sufrimientos que nosotros podemos tener. Nosotros como siervos de Dios somos llamados a padecer ese sufrimiento en el seguimiento que nosotros tenemos hacia nuestro Redentor, que es Cristo, en la semejanza del sacrificio. Y eso lo podemos ver en Isaías 53:3. ¿Me lo puedes leer, Adi, por favor? Sí, amén. Isaías Ujú. 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Exactamente, es como les comentaba ahorita, hermanos. Nosotros estamos llamados a padecer ese sufrimiento por el seguimiento que nosotros tenemos hacia nuestro Redentor. Como creyentes, nosotros lejos de ser una maldición, el sufrimiento, pues es lo contrario, es un privilegio. Y eso lo vemos en Primera de Pedro 4:13. ¿Me lo puedes leer, Fanny, por fin? Amén, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo con gran alegría. Ok, bueno, a mí me sale, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y Colosenses 1:24, que también nos lo confirma. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La causa del evangelio nos provocará dolor y aflicción. Necesitamos reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento cristiano, el fundamento que lo sustenta y los principios que nos permitirán triunfar sobre la adversidad. Eso, pues bueno, lo tenemos muy presente y más que nada tenemos que contemplar todo eso y tener esa convicción en todo esto, porque pues el Señor es el que nos habla. El padecimiento de Cristo como modelo, hay veces que nosotros, a lo mejor yo lo veía en la clase, menciona que nosotros hay veces que cuando éramos niños, pues sí como que queríamos desarrollar un modelo de alguien, ser imitadores de alguien. A lo mejor en algún momento quisimos ser como quizás un artista, quizás como
un poeta, como una caricatura. No lo sé, hay muchos ejemplos, ¿no? Quizás hasta de una persona estando cerca de nosotros, los tomamos como modelos, pero si aquí lo vemos conforme la palabra, pues sabemos que nuestro mayor modelo, pues es Cristo. ¿Por qué? Porque pues Él es nuestro ejemplo a seguir en muchos aspectos, principalmente en que Él es santo. Él pide santidad de cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros seamos como Él, que si Él nos ama, nosotros amemos, que si nosotros somos obedientes, si él es obediente, fue obediente al Padre, nosotros también debemos de ser obedientes al Padre. Entonces, ¿qué mejor modelo es el que nosotros podamos tener, que es Cristo? ¿Por qué? Porque Cristo es el máximo modelo que podemos tener. Es el mejor ejemplo de muchos ejemplos que ahorita yo puse unos cuantos, ¿no? Pero el principal y el más claro ejemplo, pues sabemos que es Cristo, que es santo y que nosotros sabemos que si nosotros lo imitamos a Él, obviamente pues vamos a tener muchos privilegios, vamos a tener salvación, vida eterna, vamos a estar con el Padre, vamos a estar nosotros reinando con Él. ¿Por qué? Porque al ser nosotros obedientes y lo imitamos a Él, como tal nosotros vamos a tener ese privilegio. ¿Por qué? Porque pues en algún momento pues a quién de nosotros no nos gustaría pues estar con Él, ¿no? Entonces pues nosotros sabemos que ya estamos en lo último. La clase como tal también lo habla, estamos en los últimos tiempos. Cuanto más, si nosotros sabemos que Cristo murió en la cruz, sabemos que Él sufrió por nuestros pecados, sabemos que Él derramó su sangre, que a Él lo rechazaron, que a Él lo hacían a un lado, lo pisoteaban, o sea, lo trataron como quisieron, pues obviamente nosotros pues tenemos que tomar en cuenta eso, ver ese valor, tomarle más bien ese valor. ¿Por qué? Porque sabemos que hasta en eso nosotros debemos de tener esa humildad y ahí está en nosotros él es ejemplo de él, ¿no? Em, en nuestra lucha con el pecado, la mente debe estar inmersa en el modelo de Cristo a fin de ejercer dominio sobre la tentación. Eso lo vemos en 2 Corintios 10, 3, 6. ¿Me lo puedes leer, hermana Mari? Amén. Pero nosotros no nos gloriemos desmedidamente, sino conforme la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también a ser hasta vosotros. Segunda de Corintios 10, ¿qué me dijiste? 3 al 6. 3, perdón. Ujú. Pues aunque andamos en la carne, no militemos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Consideramos nosotros que el sufrimiento como un privilegio por la causa del Señor. En Cristo se concentran todas las virtudes de una vida que quiere agradar a Dios sobre todas las cosas. Nosotros tenemos que hacer la separación del pecado en nuestras vidas porque sabemos que pues el pecado nos lleva a perdición. Pecados sabemos que hay muchos, hay infinidades. Eh, no hay pecado pequeño cuando sabemos que mientras sea pecado y no sea agradable delante de Dios, pues es pecado, ¿no? Así como Cristo es perfecto y Él venció al pecado,
pues nosotros también lo tenemos que hacer, ¿no? Vencer el pecado. O sea, sabemos que nosotros aquí en la tierra tenemos muchas tentaciones y cuanto más, porque estamos en un entorno donde hay mucha gente mala, donde hay muchas personas que pues, se les hace fácil hacer pecado y lamentablemente muchos como cristianos a lo mejor nos ha pasado que se nos ha hecho fácil dejarnos llevar en algo, ¿no? Pero nosotros tenemos que regreso a lo mismo de tomar a Cristo como ejemplo de que Él es santo, para que si nosotros sabemos que Él es perfecto, pues nosotros hacer un cambio en nuestra vida, tener esa obediencia y hacer a un lado ese pecado. El creyente como tal sufrirá, pero no será vencido, sino que será más que vencedor, y eso lo dice la palabra, y lo dice en Romanos 8:37. Amén. Ujú. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Sí, ¿verdad, hermanos? Como lo menciona este versículo, nosotros sí somos más que vencedores. Nosotros sabemos que a pesar de que pasemos aflicciones y tengamos pruebas, mientras nuestra fe y nuestra confianza esté en Dios, Dios como tal nos hace vencedores. ¿Por qué? Porque nosotros, si nosotros tenemos esa confianza y esa convicción y sabemos que tenemos un Dios que es el Todopoderoso y que si Él nos, nos está diciendo que nosotros podemos vencer, sabemos, y si lo creemos, somos vencedores, ¿no? El creyente que vive en una vida separada del pecado lo ha excluido de su esfera vital. El restaurar nuestro pensamiento es reemplazar nuestros pensamientos con los de la palabra de Dios. Dice con el Espíritu de Dios y con las cosas que son positivas. Nosotros debemos de tener un cambio en nuestra vida y pensamiento. No se trata de una vida impecable, sino una vida investidura, de una investidura de poder contra el pecado que se sostiene por la relación íntima con Dios. Como les comentaba, a lo mejor sí hay veces que sí es un poco complicado para nosotros, ¿no? Cuando no hay firmeza en el creyente, sí es, sí es difícil tener esa vida impecable, ¿no? Pero cuando uno trata de buscar a Dios y de hacer la voluntad de Dios, Dios es el que nos sostiene y nosotros tenemos que tener ese cambio en nuestra vida. Para empezar, tenemos que querer pedirle a Dios que Él haga ese cambio en nuestra vida y que Él nos ayude para que nosotros podamos vencer el pecado y sabemos que Él nos va a sostener. El vivir con una calidad de vida en cuanto a la conversión marca un antes y un después. Hay que hacer un cambio cualitativo. La carne representa las prácticas pecaminosas del pasado. Hay que cultivar un nuevo estilo de vida para no vivir el tiempo que resta en carne. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que nosotros ahorita estamos a tiempo, que lo que reste en lo que es la venida de Cristo, nosotros sabemos que Cristo va a llegar en cualquier momento. Y la palabra lo menciona, Él va a llegar en cualquier momento y tenemos que estar preparados, tenemos que estar alertas, porque no debemos de estar confiados en decir, pues a lo mejor llega en 5 años, sí dijeron que en el 2000 se acababa el mundo, no se acabó, pero dijeron que se acaba en el 2020 y tampoco se acabó, pues, va a faltar más tiempo para que eso pase, pero sabemos nosotros que aquí nos está diciendo el Señor que nosotros debemos de velar y tenemos que estar alertos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento Él va a llegar
Él va a levantar a su pueblo. Y qué mejor que si nosotros somos imitadores de Él y nosotros tomamos el ejemplo de Él y este tiempo que nosotros tenemos para arrepentirnos totalmente de lo que no es agradable a Dios, para poder llevar una vida santa y agradable a Él, pues en vez de ese tiempo vivirlo en la carne, vivirlo en santidad, porque sabemos que vamos a tener una recompensa y es promesa de Dios que vamos a estar con Él. Entonces, es por eso mismo que nosotros nos tenemos que poner a cuentas porque Dios nos está hablando a tiempo, nos habla en cada clase, nos habla todos los domingos. Si nosotros tomamos ahorita, no sé, fuera de la clase, tomamos nuestra Biblia, sabemos que Dios nos habla todo el tiempo. Hay veces que de otras formas, no solamente con la palabra, pero Dios nos habla todo el tiempo. Es cuestión de que nosotros quiéramos aceptar eso que Dios nos habla para nosotros tener tomar en cuenta todo lo que Dios pide de nosotros. Em, Todo comienza con la experiencia de conversión, pero a medida que vamos profundizando en el camino de la fe y nos vamos separando de nuestra vana manera de vivir. La palabra concupiscencia es traducida en la versión Dios habla hoy como deseos humanos. El llamamiento es a vivir agradando al Señor, lo que es equivalente a vivir en obediencia en su palabra. Una vida separada para Dios procura por todos los medios cultivar las virtudes de Cristo con su diario vivir. El cristiano es carácter de una sola pieza. La vida práctica del creyente hace la diferencia entre lo santo y lo profano, entre la vieja y la nueva vida en Cristo. En las situaciones de crisis es donde se prueba el verdadero carácter cristiano. Como tal, aquí nos lo está diciendo también, o sea, tenemos que ser agradables delante de Dios, obedecer su palabra. Nosotros en nuestro diario vivir tenemos que tener en cuenta que primero es Dios. Todo puede quedar a un lado, pero primero es Dios. Hay veces que hay pereza espiritual. A lo mejor a mí me ha pasado en algún momento de decir, ay, no, pues hoy no, más al rato oro, ¿no? Pero pues es pedirle a Dios que todo eso lo vaya retirando y todos esos pequeños ejemplos que luego nosotros mismos vamos viendo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos como tal estar al 100 con Dios, ¿no? En nuestro segundo punto, la esperanza para quienes sufren. Eso está en Primera de Pedro 4, del 4 al 6. Amén. Amén. ¿Sí? Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Amén. Em, la clase decía que aunque vivamos en países cristianos, parece ser que cada día se vuelve más difícil porque se crean leyes, se imponen modas y se establecen ideologías que se muestran opuestas a los valores cristianos. Por otro lado, los cristianos están contemporizando con el mundo. Nosotros sí estamos en el mundo, pero no debemos de ser como el mundo, ¿no? Sabemos que hay muchas cosas malas fuera de los que nosotros que conocemos de Dios, sabemos que hay muchas personas que son malas como tal, pero no debemos de contaminarnos. La vida en Cristo va acompañada de menosprecio y burla por parte del mundo.
y pues ya Jesús lo había advertido en Lucas 21:17. A ver. Sí, Amén. amén. Ujú. Sí, Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. así es. Nosotros sabemos que sí hay personas que se burlan, que nos critican, que nos tratan mal. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo. Pero aquí Cristo ya lo había dicho. O sea, Él ya nos lo había hablado que nosotros íbamos a pasar por esto. O sea, ¿quién de nosotros no nos ha pasado que se burlen, que nos quieran humillar? Hay ocasiones en cuestión de personas que se les hace fácil querer herirnos. Sabemos que Dios está con nosotros y Dios no nos deja. O sea, Él está en todo momento con nosotros. Y como Él dice, ¿no? Pues la venganza es de Él. Nosotros solamente tenemos que poner en manos de Dios todo lo que nos digan. Sabemos que, como lo leía Adi en el pasado de Primera de Pedro, de 4 al 6, eh, lo menciona como tal, ¿no? Nosotros, o sea, todo lo vamos a dejar en manos de Dios, porque Él es el que va a juzgar, tanto a los que nos aborrecen, a los que nos tragan, a todos los que se meten con cada uno de nosotros, ¿no? Porque como dice él, hay de aquel que se meta con uno de sus hijos. Entonces, nosotros sabemos que tenemos ese respaldo de Dios, pero sabemos también que vamos a pasar por esas situaciones y que en algún momento las hemos pasado de sentir ese rechazo de esas personas, incluso cuando uno les habla de la palabra, incluso a lo mejor un vecino, una vecina, un familiar, porque es todo el entorno, ¿no? No se miden y lamentablemente sí tienden a con una facilidad querer menospreciarnos y pues aquí lo decía la clase, ¿no? O sea, el ser la burla de parte del mundo, pero sabíamos nosotros y lo acabamos de leer que Jesús ya lo había hablado, él ya lo había dicho. Entonces, sabemos que al pecador, al que no conoce de Dios, al que no tiene a Cristo, pues le parece anticuado el comportamiento del cristiano. Em, a mí me llegó a tocar con 2, 3 personas que les llegué a hacer la invitación y, pues, me decían: "No, porque, pues, ahí no ponen música". No, porque, pues, tan solo lo viví cuando fue lo de Daniela, a 2, 3 personas que invité, y lo primero que me dijeron: "Pero, pues, es que, pues, ahí ustedes no toman". "No, pues, es que no ponen música". "Ay, no va a haber vals". Entonces, dice: "Ay, no, qué aburrido", ¿no? Y directamente lo dicen. Sabemos que, pues, para ellos, pues, es aburrido. Yo cuando fue lo de Dani, pues, yo dije: "Bueno, pues, sí sentí bonito ver la forma en cómo todo se hizo", porque es una forma muy distinta, y fue para agradar a Dios, no al hombre. Entonces, nosotros sabemos que aunque para ellos mucho de lo que nosotros sea de burla, o sea anticuado, o sea aburrido, pues nosotros que tenemos a Dios, Dios nos hace sentir lo contrario, ¿no? Em, a lo mejor en el mundo pueden estar con una canción que los haga gritar, remolinearse, tirarse, pero cuando nosotros estamos en una alabanza o que es de adoración, Dios nos hace sentir su presencia en cada uno de nosotros, que Él está ahí, y nosotros, pues, nos motivamos a cantarle más, ¿no? Entonces, nosotros no debemos de fijarnos en eso, ¿por qué? Porque es lo que nosotros demos para Dios, no para el mundo. Y lamentablemente,
muchas veces quieren ridicularizarnos, o sea, quieren hacernos menos, pero no importa, ¿no? Porque Dios nos ama y no nos debe de importar si nos ama el mundo, ¿no? Con que sepamos que Dios es el que nos ama, que Él es el que nos cuida, el que nos da bendiciones, el que nos escucha cuando estamos solos y necesitamos hablar, tener una plática amena con Él y queremos desahogarnos, sabemos que Él siempre va a estar ahí y Él siempre nos va a escuchar y y no por lo que yo haga o cada uno de nosotros hagamos de estar en la iglesia, escuchar la palabra, escuchar alabanzas, que es algo muy diferente a la música del mundo, significa que pues todo eso es malo para mí, aburrido para mí, al contrario, ¿no? Porque sabemos que pues todo eso es adoración para Dios. Los cristianos de hoy en día pues tratan parecerse más a los no cristianos. Y yo lo decía al principio de la clase, ¿no? Hay muchos de los creyentes que nos ha pasado que quizás queremos imitar cosas de fuera. No me excluyo porque estoy en el mundo y hay cosas que nos llaman la atención, pero también sé decir cuando una cosa, decir, eso no, o sea, no le agrada a Dios. Es difícil, sí, ¿no? Cuanto más cuando estamos en un entorno de amistades que a lo mejor a mí me pasaba cuando yo estaba estudiando, que terminaban las clases y pues yo me venía para la casa, pero sí recibía las invitaciones de mis compañeros de, es que saliendo nos vamos a ir a tomar. Y pues yo no me sentía en ese sentido a gusto y decía, para mi casa, ¿no? Entonces, sí sabía yo a qué decir, eso no, no le agrada a Dios, eso no me gusta, no me siento a gusto y hacia ese apartamiento, ¿no? Son pequeñitas cosas que, que nosotros pasamos ahí y yo tenía una compañera que era cristiana y ella me decía, pues vamos un ratito, no pasa nada, ay, nada más te tomas una. Y con ella, pues como que yo me sorprendía porque decía, pues conoce lo mismo que yo, sabe lo mismo, creció en el evangelio. Entonces, a ella se le hacía fácil decir: "Sí voy", pero eso ya es de cada persona, ¿no? Eh, por eso nosotros, si aquí lo menciona que el cristiano quiere parecerse a los que no son cristianos, hay veces es por quedar bien, por quedar en un entorno, donde esté en un círculo de amigos, por no quedar fuera, por no ser una persona muy equis, como dicen los jovencitos, ¿no? Pero, pues, nosotros tenemos que tomar en cuenta que el querer parecernos a esas personas, pues, nos va a llevar a la misma perdición que ellos están. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios, porque no conocen a Dios, y nosotros sí conocemos a Dios. Y cuanto más es peor que nosotros conocemos a Dios y sabemos que no está bien delante de Dios. El juicio divino contra los victimarios, el sufrimiento no nos debe conducir a la venganza. Romanos 12:19, ¿me lo puedes leer, Adi, por favor? Sí, amén. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Sí, aquí nos está hablando que más bien nosotros debemos dar un paso al perdón y a la reconciliación. Mm, ¿Para quién de nosotros no es difícil eso, no? Cuanto más pasamos por situaciones luego con personas, hace poco yo platicaba con Adi y le comentaba unas cosas y
Mi hermana Laura lo pasó a hablar a la iglesia, mi hija Daniela también, y es algo muy difícil para nosotros, pero Dios nos dio un lugar y ese lugar es de bendición. Lamentablemente sí pueden haber envidias, nos pueden atacar, pero si nosotros confiamos en Dios, por mucho que se quieran meter con nosotros, nosotros somos hijos de Dios, pero estas personas no tienen el temor a Dios. Hay muchas cosas malas que nosotros vemos ahí y es difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque pues nuestra carne, esa impotencia, ¿no? Decir, no puedo hacer. Y en estos días suscitó algo y yo tenía ese coraje y yo nada más me acuerdo que me senté y le comenté a Laura y a Dani, lo dejo en manos de Dios. Le estoy pidiendo a Dios ahorita aquí en mi cabecita que Dios me detenga. Me es difícil, sí me es difícil, pero todas las noches me pongo a orar y le digo a Dios, en tus manos pongo a estas personas, se están metiendo con nosotros. Nosotros no nos metemos con ellos, pero tú eres el que vas a actuar, tú eres el que vas a hacer. Yo confío en que tú vas a hacer, o te los vas a llevar de aquí, o de plano, pues bueno, va a pasar de que pues estas personas pues ni existimos para ellos, ni ellos para nosotros, ¿no? Y esa vez yo te comentaba, no, Adi, es algo muy difícil para nosotros, demasiado difícil. Los días se nos hacen pesados, pesados. Cuando nos llega el día en que ellos no van a trabajar, se siente una paz y una tranquilidad total. Pero nosotros aquí lo estamos poniendo en manos de Dios. Es difícil, sí, pero también Dios nos dice que debemos de perdonar y amar a esas personas, aunque sea difícil para nosotros. Para mí lo es difícil, pero yo pongo todo esto en manos de Dios y yo sé que Dios nos va a responder y sé que tengo que amar a esas personas y sé que tengo que perdonarlas. Es algo muy difícil para el ser humano, ¿no? Que en nosotros haya eso. Cuanto nosotros sabemos, y como se los decía yo casi al principio de la clase, Jesús es nuestro mayor ejemplo. A él todo lo que le hicieron y él perdonó. A él no le importó que fuera crucificado, que fuera bofeteado, que fuera golpeado. Él perdonó. Entonces, por eso tenemos que tomarlo a él como ese modelo para que nosotros ver ese ejemplo de él y nosotros en este capítulo que nos está hablando, que nosotros debemos de pues, llamar a esas personas y que debemos nosotros de estas situaciones ponerlas en manos de Dios, porque Él es el que va a actuar y Él es el que va a hacer justicia como Él quiera, no como nosotros le digamos, ¿no? Porque pues a final de cuentas, pues nosotros no mandamos sobre lo que Dios va a hacer. Entonces, sabemos que nosotros, pues por causa del Evangelio, pues sí encontraremos, a pesar de esas persecuciones, pues ese alivio y descanso, pues en lo que es Dios. Y como lo dice aquí, ¿no? En Salmo 126:5, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Entonces, pues la justicia de los hombres podrá condenar a los fieles injustamente, pero algo muy importante, no van a poder separarnos de Dios. Podrán hacer infinidad de cosas contra los hijos de Dios, pero jamás nos van a poder separar de Él. Y no tenemos por qué temer a esa autoridad humana, a esas personas que no conocen de Dios, que
sabemos que se rebelan ante Dios, pero que también van a tener un juicio. Entonces, cuando hace referencia a que los muertos recibieron la predicación del evangelio, significa que se fueron con la esperanza del juicio de Dios contra sus opresores, que aun cuando el mundo los haya juzgado, Dios los ha exaltado. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No debemos de avergonzarnos del Señor, ni de mucho que nosotros tenemos estando con Él. En nuestro punto 3, vemos la práctica piadosa de una vida separada. El fin de todas las cosas se acerca. Y sí, lo sabemos que ya estamos en lo último. Dios nos habla día a día que sí, nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que velar, tenemos que estar firmes porque su venida está pronta. Y cuanto más tener en cuenta que tenemos que tener humildad, que nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios, y que si nosotros estamos con el Señor a cuentas, pues mucho vamos a tener de Él. Es cuestión de que nosotros quieramos, porque lamentablemente muchas veces no queremos, nos da pereza, nos da igual, y pues, se nos hace fácil todo prácticamente. Entonces, aquí estaba viendo que el primer principio evocado por el apóstol es el de ser hospedador de los peregrinos y extranjeros, no simplemente mostrar caridad con los amigos. Para los creyentes, la hospitalidad no debe ser una carga, sino una manera de servir. Hebreos 13:12. ¿Me lo puedes leer, Fanny, por favor? Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y Romanos 12:13, por favor. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Los dones son gracias para provecho de los demás. El pensamiento de Pablo exhorta a los creyentes a usar lo que han recibido de Dios para servir a los demás. En 1 de Corintios 12:4-11. ¿Me lo lees, Juanito, por favor? Bueno, Ujú. ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos, en Él es mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como el que quiere. Amén.
El concepto es el de la unidad en la diversidad. Dones, ministerios y operaciones, todos convergen para la edificación del cuerpo de Cristo. Primero debemos aceptar el sufrimiento no como una prueba solamente, sino como una oportunidad para dar testimonio de la calidad de nuestra fe en Cristo. Lo que nos está hablando prácticamente la clase en los 3 puntos es eso, el que una vez que nosotros hemos dado a Cristo el primado de nuestra vida, ya solo nos preocupa hacerle agradables a Él y no al mundo. Los creyentes deben dedicar sus vidas al servicio de los demás para exaltar a Cristo sin esperar ganar indulgencias en el cielo o recibir alabanzas de los hombres. No podemos ser vanidosos ni arrogantes. El servidor fiel será sin duda reconocido a pesar de los sufrimientos a que se haya expuesto por su fidelidad al Señor que lo llamó a servirle. Un día los que nos atribulan serán atribulados con la tribulación con que ellos ahora nos han atribulado. El sufrimiento debe ir acompañado de una práctica de virtudes que honren el Evangelio y pongan muy en alto el nombre de Jesucristo. Los fieles no solo aman a los que los aman, sino también a aquellos que son más difíciles de amar. Entonces, pues bueno, aquí nos está hablando Dios, debemos de estar preparados, debemos de amar, que nosotros principalmente hay amor para con Dios, después para los demás, ser humildes, hospitalarios y tomar a Cristo como nuestro mayor ejemplo y ese modelo perfecto que nosotros tenemos para que nosotros lo podamos imitar. Entonces, pues bueno, hermanos, esa es mi clase y pues bueno, le dejo el lugar a mi hermana Adi. Amén, hermanos. Y yo le dejo el lugar al hermano Julio. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga, esperando que se encuentren bien. Bueno, Gaby nomás no nos hizo preguntas. Nuevamente, hermanos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que usted quiera compartir de estas clases? Yo. Ujú. Pues nada más que en la lección vemos si nosotros seguimos, como que es una cadenita, ¿no? Si nosotros seguimos a Dios, obviamente el mundo no nos va a querer, que también lo dijo Jesús, ¿no? O sea, en el mundo tendré esta aflicción, pero pues confía, yo he vencido al mundo, ¿no? Si a él no lo quisieron, pues a nosotros también no nos van a querer por lo que ya explicó Gaby, ¿no? Si queremos ser diferentes, pues no les va a gustar. Pero bueno, yo creo que también la Biblia nos habla que tengamos esperanza y valentía, ¿no? Porque es mayor nuestro galardón. Y yo creo que por ahí va la lección también, ¿no? Que es un privilegio que sea por el Señor. Pues cualquier sufrimiento, digo, gracias a Dios no hemos tenido sufrimiento así de prisiones o cosas mayores, ¿no? Si ha sido de amigos o quise los trabajos o gente que nos rechace, pero pues nada más. Y pues yo creo que nos llama a ser valientes, ¿no? Para enfrentar todo eso porque pues vale más el Señor que cualquier persona. Y ya, ese es mi comentario. Ok, gracias. ¿Algún otro de los hermanos que están conectados? ¿No, hermanos? ¿Nadie? Amén. Adelante. Bueno, pues la palabra dice que nosotros sufriremos en el Señor, pero a la vez tendremos gozo con el Señor porque Él no se queda con nada. Él a veces permite las pruebas, permite las indiferencias de la gente que no conoce del Señor, aún nuestra propia familia, hermanos, hermanas, pero el Señor es bueno. Sí, yo hoy comentaba con una persona que llegó ahí que
es muy amigo de mis hermanos y siempre va a cantar en sus fiestas. Y Dios me daba el privilegio de hablarle, de compartirle lo que yo he obtenido del Señor. Y le compartía como mis hermanos, de lo que hablaba la clase, me dejaron de hablar, pero Dios mismo fue el que trató con ellos y les hizo entender que estaban en un error. Sí se sufre, pero a la vez el Señor te fortalece y te conforta y te enseña a depender de Él. Entonces, pues no es en vano a veces sufrir que no te hablen, que no te tomen en cuenta, ¿no? Porque como en el caso mío, que tengo una hermana, pues a ella le dan las preferencias para todo, pero claro, porque está en lo mismo. Pero yo sé que teniendo a Cristo, tengo todo, hermano. Todo lo tengo y cada uno de nosotros lo tenemos. Y bendito es el Señor, ¿no? Los que todos son cristianos en sus hogares, pues gloria a Dios. Y los que no, pues tenemos que pasar la prueba para poder crecer en el Señor, porque si no, pues nunca vamos a crecer. Y aún así, estando todos cristianos, a veces hay indiferencias, pero el Señor es bueno, es fiel y lo más importante, Él nos ama a nosotros, a ustedes y quiere que crezcamos en el Señor. Ese es mi comentario. Yo, hola, Eso, con entusiasmo. buenas, ¿no me escuchan? Sí, Sí, Ah, perdón. Yo difiero. Yo, la verdad, yo no he sufrido en el Señor, a lo mejor sea mi nivel de compromiso, pero yo honestamente, bueno, sé que en la palabra lo menciona, ¿no? Que sí hubo gente que lo padecieron, esa persecución y todo lo que padecieron. Yo en lo personal, pues no lo sufro. Este, yo creo que hay dos circunstancias que pueden hacer que una persona eh, pues sufra en Cristo o por Cristo, y debe ser una que sea bien clavado en su rollo, ¿no? Que realmente se clave y que esté en una intención constante de labrar o de convertir a las personas, ¿no? De tal forma, pues que siempre se vea eh, menospreciado, que siempre se vea ignorado, que siempre se vea ridiculizado. Eh, Creo que esa es una forma. Y la otra es que yo espere o que yo no comprenda el evangelio y que yo espere lo que no deba de esperar. En este caso, yo he visto que le sucede a muchas personas, se acercan a la iglesia con la esperanza de ser, de ser de sanidad, de sanidades, porque médicos, chamanes, brujos, remedios no les han hecho nada, ¿no? Y se vuelve como una de sus opciones. Pero al final del día no tienen su vista puesta en su propia salvación, sino en obtener el remedio o la cura de sus males. O familias que están rotas y que también se vuelve su última opción. Ya fueron a psicólogos, ya fueron a centros de integración y no pueden, ¿no? Pues ya les dicen, ve a una iglesia cristiana, ahí te van a dar un mensaje y Dios va a sanar tu matrimonio. Pero pues básicamente no van por buscarlo, sino van por soluciones. Y entonces, cuando las cosas no suceden en los tiempos o de las formas que ellos quieren, o que son confrontados con su pecado, o que son confrontados con su realidad, pues sufren, ¿no? Sufren porque sienten que les vendieron espejitos, les vendieron una falsa promesa y pues ellos no están viendo resultados, como si estuvieran ellos siendo clientes a los que se les tiene que cumplir un servicio en tiempo y forma. Yo realmente, pues no creo que uno padezca en Cristo, definitivamente no. Yo creo que por el contrario, hay muchas cosas
que nos alegran el corazón, que nos dan una esperanza, que nos dan un confort, un consuelo, y que podemos obtener en Él una promesa, ¿no? Y que sabemos que su propósito está bien definido, no hay coincidencias, no hay azar, en Él todo es perfecto, y yo creo que solo hay cosas padres. O sea, me cuesta mucho trabajo pensar pues en alguien que padezca o que sufra a causa de nuestro Señor. Ese es mi punto personal. He tratado, la verdad, de ser empático, buscar o identificar a personas que yo conozco que sufran a causa de él, pero pues no en mi tiempo. Eso es todo. Gracias, hermano. No sé quién haya levantado primero la mano, Juan y si Fanny. Juanito o Fanny, pero bueno, adelante. Adelante, ¿quién? Quien abra el micrófono primero, adelante. Creo que yo gané. Bien. Bueno, yo creo que aquí en la lección, venían los ejemplos que tenemos, el principal ejemplo, pues que fue Jesús, que cómo sufrió. Yo creo que en la actualidad ahorita, que sean los cristianos perseguidos como antes eran perseguidos, que eran apedreados, que eran, pues, que recibían muchos azotes, porque es el ejemplo que da de Pablo, ¿no? Que Pablo, pues, cuánto es lo que sufrió y todo lo que hizo. Entonces yo creo que en ese como que sufrimiento no se compara ahorita en la actualidad de nosotros de, no sé, recibir un insulto o de que no nos saluden. O sea, yo creo que ese sufrimiento que antes tenían en esa época no se compara el de ahorita. Pero lógicamente que en la lección, pues sí nos dice que como cristianos podemos padecer pues ciertas dificultades que con el tiempo, para que nuestra fe también sea creciente, porque así dice la Biblia, ¿no? Que con las pruebas, pues lógicamente que nuestra fe se va a acrecentar. Y habla también que tenemos que estar cimentados en la oración y que sobre todas las cosas, pues es el amor para con Dios, que es el que nos va a ayudar a pasar las tribulaciones, las pruebas, las angustias, que día a día tal vez y se van presentando, ¿no? Pero yo creo que lo que a mí me dejó esta lección es de que nosotros tenemos que es pensar y tener el pensamiento que Cristo tuvo, porque así en primera de Pedro 4:1 lo dice, ¿no? Que tenemos que tener el mismo pensamiento de Él para que así nosotros podamos avanzar y podamos llegar a la meta. Que se nos van a presentar muchísimas dificultades como eh, digamos, tenemos que estar cimentados en la roca que es Él, pero con el amor y las oraciones, yo creo que pues las podemos presentar. Es difícil, como dice Gaby, pues sí, sí es difícil, pero tenemos que confiar en Dios, tener fe y pues el amor y la oración, que es lo que, al menos en la lección fue lo que a mí me dejó. Gracias, hermana Fanny. Juanito tenía la mano levantada. Bueno, no, fue Juanito, buenas noches. Estamos viendo la clase de los dos en el teléfono de Juanito, pero soy Guille, Guille. ¿ok? Y no sé si leyeron toda su clase, pero dice, la conversión marca un antes y un después. Y cuando verdaderamente somos convertidos a Cristo, aquí viene la pregunta de los 164,000, ¿verdad? Porque cuando somos ya con una verdadera conversión, cuando ya verdaderamente somos convertidos a Cristo, cuando ya estamos decididos a eso, a seguir a Cristo, automáticamente yo creo que cuando ya nos ponemos esas vestiduras, cuando ya estamos vestidos, entonces sí, vendrán los problemas y vendrán todas las pruebas que quieras, con el vecino, por chismoso, con quien tú quieras. Pero cuando tú ya estás convertido, empiezas a llevar una vida diferente. Y efectivamente la vida del cristiano cambia desde el primer día, como decía el hermano Jorge, no es una vida de sufrimientos,
No, ni siquiera sabemos lo que es sufrir por Cristo. Nos queda como demasiado grande esa palabrita. Sufrir en que alguien nos deje de hablar. Sufrir en que alguien nos haga a un lado. ¿Cuántos amigos se separaron de nosotros, no? Cuando estábamos en el mundo. Pero entonces, ¿por qué nos duele tanto? ¿Por qué lo llamamos sufrimiento? Entonces no estamos teniendo una verdadera conversión, como dice la palabra. Porque quien vive una verdadera conversión, lo dice en la clase, si la leyeron toda, ¿verdad? El llamamiento es vivir agradando al Señor. Y cuando tú tratas de agradar al Señor, de verdad que todo lo que tú haces, pequeño o grande, fuera y dentro de la iglesia, es una satisfacción increíble. No todo es sufrimiento. Sufrimiento tal vez renunciar a los deseos carnales, sí, pero no para las personas que nos rodean. Por eso es importante que cuando nosotros escudriñamos la palabra y vemos la palabra conversión, entonces analicemos lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, lo que Dios quiere que nosotros aprendamos y que no confundamos, ¿sí? Que porque mi vecino me dejó de hablar estoy sufriendo. Dijera la hermana Paulita, ora por él para que se le quite y que el Señor lo convierta. Ese era nuestro compromiso, es y será el compromiso para quien quiere tener una verdadera conversión feliz en Cristo Jesús. Ese es mi comentario. Buenas noches. Gracias, hermana Guille. Bueno, hermanos, ¿alguien más? Bueno, hermanos, Gaby dio la palabra. Gracias, Fanny, por intervenir. Gracias, Jorge, Juanito, hermana Mari, gracias también. Pues bueno, hermanos, finalmente yo lo que le quiero decir es, hay algo en el pueblo judío que se llama Hanukkah. No sé si han escuchado de Hanukkah. ¿Qué significa Hanukkah? Ahí a lo mejor alguien que haya escuchado, igual y Jorge o alguno de los hermanos. ¿Qué es Hanukkah, hermanos? La fiesta de las luces, ¿no? Es fiesta de las luces, exacto. Pero también en esa fiesta de las luces les manda Dios a los judíos a estar alegres. Ujú. Esa es una fiesta de alegría y no importando, llámele sufrimiento, llámele hecho adverso, llámele, como ahorita lo dijeron todos los hermanos, finalmente estaban alegres. Pablo estaba alegre en la cárcel, sí, lo dice la palabra. Tenía, si lo ponemos de ese lado, Pablo era judío, era Hanukkah y ellos festejan el Hanukkah. Es más, creo que, no sé si apenas acaba de pasar su fiesta de las luces Ujú. y ellos festejan el Hanukkah. Cualquier cosa, y no precisamente sufrir por Cristo. Yo les he platicado que no es lo que te pase, sino cómo tomas lo que te pase. Y hay muchas veces que lo que nos pasa no sufrimos, no es consecuencia de vivir para Cristo. Puede llegar una enfermedad y no precisamente es por cuestión de Cristo. Pueden arrestarnos por no pagar impuestos y no es por seguir a Cristo. Entonces, aquí, ahora sí que dependiendo el hecho, el punto es de que nos mandan a llamar a ser felices. Si bien lo dijeron aquí, el primer versículo dice mismo pensamiento que Cristo. Esa creo que es parte de lo que el Señor Jesucristo padeció. Él padeció por sí mismo, padeció por obedecer a su Padre y por eso fue llevado al matadero, como dice la Biblia. Pablo, Esteban, el primer mártir, también padeció por Cristo. Eso es padecer. Y yo le hago la siguiente pregunta, hermanos. También se enteraron que en una iglesia de Estados Unidos entraron a balacear. Ahí, imagínense yo, en verdad, me puse a pensar y en oración que nunca nos suceda, porque no estamos exentos. Entonces ahí podemos decir, wow, estamos padeciendo por Cristo porque entraron a esa iglesia y balacearon a los cristianos. Pues, o fue una gente mal
de su pensamiento, como lo están mencionando, y entraron a balacear. Bueno, si no estuviera yo o no fuera yo cristiano, no hubiera asistido a esa iglesia, pues no me pasa nada. Y puedo decir, pues bueno, no sufro por Cristo. Pero el punto, hermanos, aquí es, en algún momento, con la persecución que el pueblo va a llegar a sufrir, porque finalmente dice que será como en los tiempos de Noé, y Noé fue perseguido y padeció por Cristo, bueno, pues, pongámosle el nombre de Dios. Entonces también, y fue 100 años, fue poquito lo que padeció Noé. Nosotros hay veces por Cristo, ojo, por Cristo o por que, como dijeron, no hay una conversión genuina, padecemos porque me dejó de hablar, porque ya no, aquí lo dice en el 3, dice, baste el tiempo pasado, baste, ya le fuiste grato a los gentiles. ¿En qué? Pues en todo eso. Ahora, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación, abominación, andábamos en eso, muchos andábamos en eso. Y aún así, sufríamos, no por Cristo, sufríamos hasta el día siguiente, cuando hacíamos algo indebido. Entonces, hermanos, el estar en Cristo, no todo va a ser felicidad, como dice Jorge, o como dijo el hermano Jorge, van a la iglesia y les venden espejitos, como los españoles cuando llegaron a América, y que todo va a ser felicidad. Ese precisamente es cuando se predica el evangelio más otra cosa. Pero cuando en verdad, y lo dice también más adelante, y estaba leyendo, en el 11 dice, y si alguno hable conforme a la palabra de Dios, si alguno ministre conforme al poder de Dios. Entonces ahí es donde vemos, hermanos, que cuando estamos pasando por cualquier situación y Dios está en nuestra ocasión y está no arriba de nosotros, sino está en el centro de nosotros. Y porque si Dios es el centro de nosotros, y si usted mira a la derecha lo va a ver, si mira a la izquierda lo va a ver, si mira hacia atrás lo va a ver, si mira hacia enfrente lo va a ver. Si Dios es nuestra roca, si Dios es el centro de nosotros, va a doler la situación, ¿sí? Enfermedades, disgustos, va a doler, sí. Y si por Cristo padecemos, va a doler más. Él no nos dijo que nos iba a quitar de este mundo, sino nos dijo que en el mundo tendremos aflicciones. Y ojo, por causa de Él o por alguna otra cosa que Dios lo permite. Entonces, al final, hermanos, hay conversiones, sí. Si a nosotros nos duele, al momento de ser convertidos, nos duele haber dejado algo y lo añoramos, y por eso decimos que sufrimos por Cristo, pues entonces no hemos, como dice el 1, no hemos tenido el pensamiento de Cristo. Amén, hermanos. Pues bueno, eso es lo que, no con el afán de quererlos convencer de algo, pero simple y sencillamente es, y empecé con Hanukkah y termino con Hanukkah, no es lo que te pase, sino cómo tomas lo que te pase. Y si estás tomado de Dios, nuevas criaturas somos en Él, y aunque se escuche trillado, todas las cosas nos ayudan, ¿no? Y eso es lo que tenemos nosotros que siempre sacar adelante. Problemas, como también dijo la hermana Gaby, sí, en alguna ocasión creo que alguien nos dijo, es muy fácil decir el versículo de que Dios, de Él es la justicia, ¿no? Hay veces que nosotros queremos hacer nuestra justicia por nuestra propia mano, porque nos dañan, independientemente si es a título personal o a uno como persona, o si dañan a alguien, algún familiar cercano, o si dañan probablemente a un hermano, que muchas veces decimos, sobrellevamos los unos las cargas de los otros, pero en verdad sufrimos igual que la persona que está sufriendo,
Pues muchas veces no, porque estamos distantes, estamos lejanos. Cuando le ponemos el nombre a algo que está padeciendo nuestro familiar o alguna persona, es cuando en verdad también ahí vemos que decimos, hay mucha gente de esa forma, hay mucha gente que está padeciendo. Les reitero, el tema de las iglesias y muchas iglesias que hoy en día no escuchamos, no vemos porque no lo publican, pero están padeciendo por Cristo. Los hermanos que probablemente estén en China, a veces dices, China está muy lejos. ¿Quién va a padecer? Todos son iguales y ninguno, y todos se parecen, ninguno va a padecer. Pero los hermanos que están allá padecen persecución por Cristo. A lo mejor aquí no padecemos persecución por Cristo, y eso es algo bueno y hermoso, pero cuando lo estemos experimentando, entonces ahí sí vamos a decir, Señor, me tomo de tu mano y eres mi piedra angular, porque no sé a dónde más voy a ir, pero porque estamos padeciendo por tu nombre. Amén. Entonces, Hanukkah, hermanos, hay que estar alegres, hay que pedirle a Dios, hay que en algún momento vamos a sufrir por Cristo, ¿sí? Yo no creo, estoy seguro que sí vamos a padecer, y con el simple hecho de que se burlen de ti por algo que hagas en nombre de Cristo, eso es, a lo mejor no es sufrir al 100%, pero también eso es, díganme, hoy en día los niños que son discriminados no sufren, por supuesto, porque no están dentro de una sociedad, porque si los ven hacer algo diferente a la sociedad, están discriminados y sufren, no por Cristo, sino por ese hecho que ellos no llevan. Entonces, hermanos, pues, que Dios les bendiga, y si quiere ya no sufrir, pare de sufrir. A las 11 pasan los hermanos del Brasil. Entonces, que Dios les bendiga, hermanos, que pasen buena noche. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, Padre bendito, te alabamos, glorificamos tu santo y bendito nombre. Señor, sabemos que quizá no nos ha tocado sufrir por ti, bendito Señor, pero eso no significa que estemos alejados de ti, bendito Padre. Sabemos que tú tienes el control de todo, y sabemos que también en algún momento, bendito Señor, vamos a pasar por esa turbulencia, vamos a pasar por esa tempestad, vamos a pasar por esa situación en la cual, Señor, tú vas a permitir, pero siempre te pedimos, bendito Señor, que sea tomados de tu mano. Tú siempre estarás con nosotros. Hay veces que oramos y clamamos por misericordia, pero tú tienes misericordia, bendito Señor. Sabemos que a veces no la vemos, esa misericordia, pero también sabemos que tú estás actuando. También sabemos que tus ojos están sobre los justos y que no permitirás que el impío, bendito Señor, siga libre de cada una de las cosas que hace. Y también sabemos que el justo por fe vivirá, y que nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes, bendito Señor. Y si hoy estamos pasando, bendito Padre, por una situación en la cual sufrimos, llámese una adicción, llámese un problema, llámese la situación de un divorcio, llámese la situación de un matrimonio, llámese la situación, que el nombre que le querramos poner, Señor, pero sabemos que estamos sufriendo por esa situación, y que tú, bendito Señor, nos darás la salida y nos darás ese confort, nos darás ese amor, y nos dirás y susurrarás al oído y nos harás sentir que todo va a estar bien, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Gracias por los hermanos presentes. Gracias también por la hermana que dio la palabra. Sigue bendiciendo la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes y los que están ausentes, bendito Señor. Como siempre te pedimos que no los olvides, que no los dejes, que ellos, bendito Señor, miren hacia donde estás tú, bendito Padre, porque eres nuestro pronto socorro, nuestro pronto auxilio. Te damos gracias y eres nuestra roca fuerte, bendito Señor. Gracias, bendito Padre, te pido que esta noche hagas descansar a mis hermanos, que los visites, que el Espíritu Santo
esté siempre con nosotros, redarguyéndonos, que tú nos hagas, bendito Señor, como las águilas, tomar el vuelo, bendito Señor, y estar volando, bendito Padre, no en lo alto, no en lo más alto, porque bendito Señor, de ahí tú nos vas a bajar en algún momento, que volemos con esa libertad para alabarte, glorificarte, exaltarte, buscarte día a día, bendito Señor, como las águilas, bendito Padre, y sabemos que aunque caminaremos, no nos fatigaremos, bendito Señor, y tú estarás soportando, bendito Señor, nuestras manos, nuestras rodillas y nuestras fuerzas. Hoy haz descansar a mis hermanos. Ahí, bendito Señor, en su cama, fortalécelo. Si tuviese alguna enfermedad, llénalo de tu salud, bendito Señor. Y si tuviese alguna preocupación, Señor, que toda carga que tenga mi hermano, que sea depositada en ti. Que él siempre camine ligero, bendito Señor, y que bendito Padre, tú siempre estés guardándolo de todo mal. Te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Nos escuchamos el próximo domingo, primeramente, no es cierto, el viernes, primeramente Dios. Bendiciones.